Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Cansados? ¿No? ¿No es? ¿No? ¿Ya? ¿Todo bien? Bueno, ahorita sí se van a cansar. Va para largo esto. No se crea. Va a ser rápido. Voy a hacer una continuación de la predicación que inició mamá la semana pasada. ¿Sí? ¿Quiénes vinieron la semana pasada? ¿Todos vinieron? ¿La mitad no vino o la mitad no levantó la mano? ¿Cuál de las dos? Sí. Bueno, voy a hacer una continuación de lo que estábamos viendo la semana pasada, como que hacía falta un recordatorio y unas buenas pedradas, ¿verdad? A veces nos hacen falta los recordatorios, las pedradas. Inclusive la Biblia dice hasta que la naturaleza nos va a estar recordando, ¿no? De que se acerca ese día. ¿Y cuántos han visto las noticias, no? ¿Cómo está en Chile? ¿Cómo está lo del volcán en Chile, no? ¿Sí la han visto? Pobres chilenos, primero Allende y luego Pinochet y ahora los pobres chilenos, la verdad, te les llueve. ¿Para qué le ponen así? Pues Chile al país, pues, ¿verdad? Siempre van a andar enchilados, pobrecitos. Pero si nosotros vemos las noticias, inclusive me decía mi esposa en la mañana que 4 volcanes están así de manera seria en erupción este día. Y subieron imágenes al Facebook de las nubes de lo que se veía en Chile y parecía hasta una figura humana, ¿no? Le pregunto a mi hija, mira, ¿qué ves ahí? Me dice, es Dios. Le dije, ándele, ella sí se da cuenta, los demás no, pero se veía como una figura humana así sobre la tierra, así casi regañando. Y una tía mía dice, no, que parece no sé qué, que no le modifiques, no, dile lo que ves, en vez de estarle queriendo arreglar para componerlo para que te sientas bien, ¿no? De que no pasa nada. Aquí cuando tembló hace como 5 años, ¿se acuerdan cómo se llenó la iglesia? Cuando tembló, de repente pasa algo y se llenó la iglesia, ¿se acuerdan? Que tembló en Mexicali. Aquel domingo, el domingo que tembló después del servicio, la iglesia normal, el siguiente domingo llena. Nosotros estábamos en una comida familiar en casa de mis papás. Y estábamos comiendo y todos medio inquietos, ¿no? Y de repente se empieza a mover. No sé si les conté la historia, se empieza a mover todo. Y lo primero que oigo es que Brenda grita, el Etan. Pues ahí voy para adentro, ¿verdad? Porque el papá estaba comiendo tacos. Entonces ahí voy para la casa, ¿no? Y no lo encontraba yo al niño, y ya salgo, acá está, atrás de la maceta, no sé cómo se ve. Sí, que se muere el Arturo allá adentro enterrado, ¿verdad? Pero el niño estaba. Y el siguiente domingo se llenó la iglesia. Entonces lo vemos en la naturaleza y al rato, de seguro las iglesias en Chile están retacadas del miedo, ¿verdad? Pero el problema es que nada más a veces en la regañada nos ponemos las pilas, pero tiene que ser algo permanente. Y cuando hablaba la semana pasada mamá sobre la santidad, si recuerdan, pues la santidad es un ejercicio permanente, no es algo que nosotros adquirimos automáticamente porque aprendemos o apagamos un switch. Una vez prediqué, si recuerdan, y me dijo un hermano, me dice al respecto a eso, que recuerdan que les prediqué sobre cómo dicen muchos, hay que ponernos las pilas porque ya viene el Señor, empaquen sus maletas. ¿Sí han oído esas frases, no? Y dicen, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué maleta voy a empacar? ¿Qué es lo que tengo que hacer para estar listo? Y lo que la palabra demanda de nosotros es santidad. No hay nada especial en el sentido de que literal, que tengo que empacar una maleta o tengo que ir a la iglesia 7 días de la semana. No es nada de eso, es santidad. Y es lo que vamos a ver hoy en día. Inclusive muchas veces nosotros decimos, ¿cómo yo puedo adquirir esa santidad? ¿Cómo yo puedo saber que voy en el camino correcto en esa santidad? Porque nosotros podemos escuchar la palabra y muchos piensan, bueno, el Papa es santo, el Papa, ¿hay que vestirse como el Papa? No, ¿verdad? El de santo no creo que tenga ni un pelo. Porque la santidad se demuestra con los hechos.
no con nada más decir soy santos. Inclusive, vamos a hacer un poquito vamos a ver la Biblia desde el principio hasta el final. Vamos a hacer así un tan de todo desde el principio hasta el final. No es muy largo, pero nosotros cuando vemos al máximo patriarca, por llamarle así, del hombre, que era Abraham. ¿Sí recuerdan a Abraham? Nosotros podemos ver en Génesis 26, versículo 5, lo que habla de Abraham. Vamos a abrir nuestras Biblias a Génesis 26, 5, dice: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y lo había mencionado antes. Dicen, bueno, ¿se acuerdan el video que puso la semana pasada mamá sobre hermano Michael Rood, judío mesiánico, que hablaba, que decía, ay, la gente que está muy en contra de la ley o de la Torá, que también se le llama, que significa instrucción o preceptos o mandamientos, leyes, todo eso es mucho en uno, ¿no? Hoy en día muchos están en contra de que cómo es que tenemos que seguir la ley del Antiguo Testamento. Pues la ley del Antiguo y del Nuevo, todas es la misma. La ley que guardó Abraham, dice, oyó mi voz y guardó mi precepto, mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Cuándo fue dada la ley al hombre? ¿Recuerdan? Cuando salió el pueblo de Israel de Egipto, ¿recuerdan? Y en el monte Sinaí subió Moisés. ¿Y vieron la película? ¿Todos vieron la película? Charlton Heston, ¿no la vieron? Porque siempre la pasan en Pascua, ¿verdad? Y estaba con mis hijas viéndolas. ¿Qué es eso? El dedo de Dios estaba escribiendo en el cerro, en la piedra. ¿Sí se acuerdan, verdad? Que es cuando le dio la ley y los mandamientos en manera escrita. Pero Abraham vivió 400 y feria de años antes que él. Entonces, ¿cómo es que Abraham estaba guardando preceptos, mandamientos, estatutos y leyes si no se le había sido dado al hombre hasta 450 años después? Inclusive, muchos rabinos estudian de que Adán también seguía la ley de Dios. Abel, su hijo Set, Jacobo, Isaac, Abraham, Lot. ¿Cómo es que seguían una ley que todavía no había sido escrita? Porque cuando nosotros queremos mantenernos en el camino de santidad, la única manera de hacerlo es guardando los preceptos. Inclusive si seguimos más adelante, creo que en el versículo 6 de ahí mismo, era en otro versículo, que se me fue de la mente ahorita. Hablaba de que a raíz de que, creo que es anterior, dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. ¿El que sigue? ¿Por cuánto? O sea, como por la razón de que guardó mis preceptos, mis mandamientos, etc., le fue dada la tierra. Le fue dada toda esa tierra, lo que hoy conocemos como Israel. O lo que tenemos, lo que ahorita es como Israel es solo un pedacito de lo que le fue dado a toda la descendencia de Abraham. Inclusive su descendencia, los árabes también tienen todo el Medio Oriente, ¿verdad? Porque también hubo una promesa para Ismael ahí. Entonces, nosotros vemos que a Abraham le dio todo lo que le dio porque cumplió la ley. Ese es el motivo por lo cual fue escogido a su descendencia. El pueblo hebreo fue escogido gracias a Abraham. Hablaba el otro día mi papá sobre cómo se perdieron de 10 tribus están perdidas por ahí, dicen unos, ¿verdad? Aunque hay muchas teorías al respecto. Inclusive el mismo Nuevo Testamento habla de varias de esas tribus que fueron mezcladas con la que conocemos hoy como los judíos. Por eso de repente ven judíos güeros, pelirrojos, negros, blancos, de todo, porque es una mezcolanza de muchas razas. Pero la razón por la cual fue un pueblo escogido fue porque guardaba una ley y un precepto que no era escrito, no estaba escrito todavía. Inclusive es un dilema que hoy en día los rabinos tratan de entender. ¿Cómo es que seguían la Torá si no sé qué? Y nunca le quieren dar la verdad a eso, que es que el Espíritu Santo les hablaba. No pueden entender todavía eso, ¿verdad? Que vivimos en un mundo natural, pero también
con un contacto con lo espiritual. ¿Y por qué Abraham escuchaba la voz? Porque el Espíritu Santo le hablaba. Nos vamos a Deuteronomio 11:1. Deuteronomio 11:1. Dice: amarás pues, y estas palabras las repite el Señor Jesús también, a Jehová tu Dios, y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Es una orden. Y si siguen leyendo ahí, les da... Porque yo soy Jehová y yo te saqué de la tierra, y o sea, te está diciendo, los tienes que hacer como resultado o ordenanza porque te salvó. Si le siguen leyendo, ahí va a decir. En otras palabras dice, como yo te salvé y te saqué de la miseria y de la esclavitud y del dolor, tú tienes que seguir mi ley. Tienes que seguir mi ley. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Es Primera de Juan 3. No, capítulo 3. Dice: todo aquel que comete pecado o que no es santo, infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. En el Nuevo Testamento nos está diciendo Juan. Dice: ¿cuál es el pecado? El hecho de que violes la ley o que no la cumplas. Eso es pecado. Inclusive hasta las leyes humanas, ¿no? Porque las leyes humanas no existen si no es gracias a las divinas. Él dice que nosotros, para poder ser santos, tenemos que mantenernos separados, no infringiendo los mandamientos de Dios o la ley. Todos son sinónimos de lo mismo. Dice, el pecado es esa infracción. Si recuerdan el video la vez pasada, ¿no? Que decía Michael Root, dice: ¿acaso cuando murió Jesús dejamos de estar obligados a no secuestrar? Es absurdo, ¿no? Ay, es que no hay que cumplir, es que estamos en la gracia. Eso se le llama el problema de la hipergracia, que es lo que las iglesias hoy en día, las iglesias supuestamente modernas, están entrando en eso, en la hipergracia, que puedo hacer todo lo que quiera al cabo que el Señor lo clavó en la cruz. Pero el Señor Jesús dice: el que me ama guarda mis mandamientos, y son de Él, porque Él fue el que los dio. Él fue el que dio los mandamientos. A veces no lo vemos de esa manera, vemos como que el Señor Jesús quiere, o Él vino a deshacer unas leyes que dio en el Antiguo Testamento, pero no entienden que Él fue el mismo que las dio. El Señor Jesús es simplemente la encarnación de Dios, de un Dios que no estaba en contacto con el hombre de manera física. Inclusive nosotros, la palabra que nosotros tenemos como santidad se traduce, viene del hebreo, que es Kodesh. Kodesh, santo. Al Espíritu Santo le dicen Ruach HaKodesh. O sea, el viento que es santo, o el Espíritu Santo. Ruach es como viento, como aliento de santidad. Y eso es lo que nos manda el Señor. Nos manda, cuando habita en nosotros esa voz que oímos, ese es el aliento, por decir, de santidad. Pero cuando el Señor Jesús vino a la tierra, no vino, dice, a deshacer la ley, vino a cumplirla. A cumplirla en el sentido de que Él es el mismo que la dio. Entonces nosotros podemos ver que la santificación es esa separación, es una separación del mundo y de la inmundicia para servir a Dios, no para nosotros estar nada más encerrados. Decía el apóstol Pablo, ¿no? Dice: no podemos nosotros separarnos del mundo, o sea, nosotros no podemos vivir aislados, si no tendríamos que ser sacados del mundo. Es imposible nosotros poder habitar en esta tierra y no estar sujetos a pecado, es imposible. El problema es que a veces no lo aceptamos, ¿verdad? Entonces estamos luchando nosotros, queriendo siempre estar como que no me toquen. Pero la santificación es en realidad un rechazo a lo que ofrece el mundo. Porque el mundo nos va a estar ofreciendo de todo. Nos va a ofrecer riqueza, nos va a ofrecer belleza, nos va a ofrecer vanidad, nos va a ofrecer materialismo, nos va a ofrecer placeres, nos va a ofrecer muchas cosas que van en contra de los preceptos y mandamientos de Dios. Cuando nosotros queremos decir que yo quiero ser santo, es rechazar aquello que el mundo ofrece, que va en contra de los mandamientos de Dios.
Porque si el mundo me ofrece comida, pues no tiene nada de malo comer, ¿verdad? Por ejemplo, hay unos que lo han llevado en el extremo. ¿Conocen a los menonitas? ¿Sí saben los menonitas, verdad? ¿Sí? ¿Quién no conoce? ¿Todos lo conocen? Los menonitas, ¿no los han visto? Vayan a playas de Tijuana, está lleno de menonitas. Andan con sombrero negro, no usan carro, andan en caballo, porque no quieren ser tocados o tentados o influenciados por el mundo. Y lo llevan al extremo. No tienen teléfonos, no tienen televisiones, no tienen iPads, iPhones, pobrecitos ustedes, si se hicieran menonitas. No hay Facebook. No van a ver un menonita en Facebook, ¿eh? Y si lo ven, pues no es buen menonita. Pero lo llevan al extremo, decir, no, el mundo no debe de tocarme, de influenciar sobre mí. Y no hacen nada, o sea, no van al Carl's Jr., al McDonald's. Y no comen Domino's. Ya la mitad de aquí dijo, yo no me hago menonita. ¿Verdad? Porque están diciendo, voy a rechazar, quiero ser santo, ser apartado para Dios, pero eso no es ser santo y apartado para Dios. El decir que vas a rechazar todo lo que el mundo te da es ilógico. Porque ocupamos los automóviles para ir a trabajar. ¿No es así? Ocupamos las computadoras para trabajar. Hoy en día ocupamos las computadoras para trabajar. Los que trabajan en el campo que no usan computadoras ocupan tractores, necesitan los tractores para poder ser productivos en el campo. ¿O no es así? A ver, trátenlo de hacerlo con un asno jalando todas las herramientas ahí por el arado para tratar de hacer cosechas. Pues es difícil, ¿no? El vecino que sí tiene un tractor les va a ganar a todos. O sea, no es eso lo que se refiere el Señor, sino el rechazo a lo que va en contra de la misma ley de Dios. No nada más el rechazo abierto, así descarado de todo lo que hay en el mundo, ¿no? Porque el Señor no lo da. Inclusive dice que todas las naciones de la tierra iban a ser benditas por la descendencia de Abraham. Y lo vemos hoy en día, ¿no? Toda la tecnología, los avances médicos, etcétera, salen del pueblo judío, o del pueblo de Israel, o de la nación de Israel. Inclusive, ¿saben cuál? La mayoría, casi todos los descubrimientos médicos salen de Israel. La religión o raíz o grupo étnico que más doctores tiene es el pueblo judío. O sea, en toda familia hay doctores, es lo que más hay. No hay arquitectos, ingenieros, no hay abogados, no, todos, casi todos. ¿Qué es tu hijo? Es doctor. En una familia, pregúntale, verá, por lo menos tienen un hijo doctor. Aquí en México todo el mundo quiere tener un licenciado, ¿no? O sea, es que mi hijo es licenciado. Aquí todos tienen un hijo licenciado, bueno, ya todos tienen un hijo doctor. Por eso es que todos los avances médicos vienen de allá. No estamos en contra, ¿verdad?, de que si alguien tiene cáncer y descubren un tratamiento, ay, no, yo no voy a hacer eso. Los testigos de Jehová dicen, no, yo no acepto que me hagan transfusión de sangre. No lo aceptan, porque piensan que están violando la ley de Dios. No se refiere a eso. Eso no es ser santo, ¿verdad? Es absurdo. Se está muriendo tu hijo y te dice el doctor, ocupa una pinta de sangre, no le des, que se muera. Como que eso es ridículo, ¿verdad? Eso no es ser santo, no es apartarse nada más de manera ciega a todo lo que hay aquí en la tierra. Nosotros podemos ver en la palabra el ejemplo de Noé, en 2 de Pedro 2:5. 2 de Pedro 2:5 nos habla del ejemplo de Noé, cómo era santo. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Noé lo guardó porque era pregonero de justicia. O sea, era una persona justa, era una persona que hablaba de justicia, que buscaba, que lo predicaba, lo correcto. Porque si recuerdan la historia, ¿no? Recuerden que se burlaban de Noé. Pues imagínense 100 años construyendo un edificio, casi un edificio, porque el arca en aquel entonces parecía edificio, no sabían lo que era un barco, era un edificio. Y dicen, mira, este loco haciendo esto, ¿qué? Y les decía, arrepiéntanse, y nadie hacía caso. Pero lo escogió Dios a él por ser una persona justa. ¿Era perfecta? No era perfecta, era una persona justa. A pesar de sus debilidades y sus defectos.
Porque inclusive después del diluvio, quizá por la depresión se emborrachó. ¿Quién sabe? Por la depresión, yo creo, después de ver a todos muertos, ¿verdad? Habla de que estaba embriagado. Quedó ahí, estaba violando los preceptos de Dios, pero sin embargo el Señor lo consideró justo. Porque no era una persona que se deleitaba en lo que ofrecía el mundo, no se deleitaba en el pecado, sino buscaba siempre apartarse de él. Fue castigado por la maldad de sus días. Génesis 6:8 habla de eso. Había maldad, inclusive el Señor Jesús dice que en los últimos tiempos va a ser como en los tiempos de Noé. Entonces, si nosotros vemos hoy en día una maldad, lo que está sucediendo en el hombre en aquel entonces era peor. Dice, pero he halló gracias ante los ojos de Jehová. Él halló gracia y no fue castigado por esa maldad que existía. En el siguiente versículo, vámonos hasta el 13. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y Dios miró la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia y a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Fíjense, una de las causas de las principales era la violencia. ¿Cómo está ahorita la tierra? Era una violencia descarada. Ahorita, ¿cómo está la tierra? La violencia, ¿cómo está descarada? ¿Verdad? Dicen que en el último mes regresaron los homicidios y las desapariciones y los secuestros y todo aquí a Tijuana. ¿Cómo ha de haber estado lugares como Chile? Uno de los estados más corruptos, más violentos, que promueven más el pecado en el mundo es el estado de California. Y luego dicen, ay, tenemos sequía, nos estamos muriendo de sed y no tenemos el agua, no está lloviendo. Ayer fui al otro lado y normalmente ves al lado los freeways todo verdecito, ¿verdad? Cuando vayan otra vez volteen a ver a las laderas ahí de los freeways, todo está seco, no tienen agua para regar. Se juntan los grupos de creyentes y oran por California. Señor, danos un descanso de la sequía. Llovió, ¿verdad? Pero al rato dicen, no, es que los problemas atmosféricos. Y yo vi una foto de chiste que dijeron, Estados Unidos, California en sequía, y ponen el mapa de California y al lado el mar. California, agua. O sea, ¿quieres agua? Aquí estás pegado al agua. Pero no la pueden tomar el agua porque sale muy caro, etcétera. O sea, los problemas, a pesar de que viven al lado, el estado está al lado de la costa, no pueden ni agarrar la misma agua. Es una consecuencia de la degeneración que tiene el estado de California. Leyes que violan la misma ley de Dios. De repente en Chile y en otros países sudamericanos están aprobando las uniones entre parejas del mismo sexo. Para no decirles matrimonios homosexuales porque sería una contradicción en términos, sino uniones civiles de ese tipo. Entonces vienen los problemas y dicen, ¿por qué Dios no se acuerda de nosotros? No, pues el problema es que tú no te acordaste de Él, por querer hacer tu voluntad. Por eso es que el Señor se cansó, dice, en aquellos tiempos y destruyó la tierra, porque no vivía ya el mundo en ningún tipo de santidad ni semejanza a la santidad. Noé era el único. Inclusive los que vieron la película esa de Noé, por muy mal que estaba hecha, que fue una basura, pero ¿la vieron? Sí, la mayoría la vieron, ¿sí, verdad? Inclusive estaba mal, tenía cosas que sí eran precisas, pero la mayoría de la película estaba mal, pero que en la película que hacía se quería apartar el personaje de Noé, ¿no? Del pecado, no quería comer animal, porque no comían animales, no quería ser contaminado de la violencia que había en la tierra en ese tiempo. O sea, imagínense, ese era el extremo. Hoy en día
hay una violencia y es como cuando dicen los narcotraficantes y secuestradores que el domingo van a misa. Después de que matan a alguien, el domingo van a misa, que el cura los perdone. Pues así que fácil. Supuestamente el cura los perdona, pero no saben lo que les espera. Pero dice, bueno, échatelo de todos modos, el domingo vamos a misa y ahí damos una ofrenda de los milloncitos que agarramos vendiendo esta droga para que la capilla tenga una campana nueva y ya la hicimos con Dios. ¿Verdad? Esa es la mentalidad del hombre hoy en día. Por eso la maldad está tan exagerada. Nosotros no vamos a poder decir soy santo si sigo teniendo esas costumbres. La semana pasada hablaba mamá y lo vemos, los que tenemos mucho tiempo aquí en la iglesia lo hemos vivido. De repente uno que se dice hermano que viene y te pide dinero y no te paga. Hermano, es que estoy bien necesitado. Después lo correteas y resulta que fue como a 10 iglesias diferentes con la misma historia. No tengo dinero. Y el rato vas a su casa y acaba de comprar carro del año. Están como las Marías de la línea, ¿verdad? Todas pobrecitas las Marías. Ay, te causan lástima. De repente van a sus casas. Hicieron un reportaje sobre las Marías y ganan arriba de 25,000 pesos al mes. Pues entonces por eso no quieren trabajar. Pero están diciendo una vil mentirota. ¿Serán esas personas santas? Por eso las apariencias engañan. Utilizan la palabra humildad de manera errónea. Dice, es persona humilde. No, de humilde no tiene un pelo. Eso no es santidad. O gente que llega aquí a la iglesia que que ya nos pasó, que ya andaba buscando unos instrumentos y resulta que se los llevaron diciendo que eran de ellos. Unas personas, que se los llevó fulano de tal. Espérame, estos yo los fui a comprar a la tienda. ¿Cómo que eran de ellos? Pues si yo los compré, mi hermano y yo fuimos a la tienda, los cruzamos en el carro de Fayuca en la cajuela para que no nos vieran. Ahora resulta que fulanos de tal los donaron. ¿A qué horas fue eso? ¿Verdad? Andaba buscando, porque ya ven que subieron más músicos, ¿verdad? Se oye más bonito todo, se ve más lleno todo, amén. Y andaba buscando unos instrumentos para poner. No, que se lo llevó fulano y mengano. ¿A poco se los llevó? Pues sí, dicen que eran de ellos. ¿Cuándo? Que me enseñan la factura. Pues eso yo los fui a comprar. Al rato se llevan la batería, van a decir que era de ellos. Pero no, eso es ser santos. No, vienen y navegan con bandera de santos, pero no lo son. Porque por sus acciones no lo son. Génesis 6:14, el siguiente versículo. Seguimos hablando de Noé. Dice, hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Le empieza a dar las ordenanzas y nos brincamos al 22 de cómo va a ser el arca. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. O sea, Noé obedeció lo que Dios le dijo. Le dijo, primero haz el arca de esta y otra manera. Y dice que Noé obedeció a Dios. Una cosa es nada más es hacer o decir y otra cosa es hacer. Estaba platicando con mi socio ahí en la oficina y tenemos unos proyectos de negocios y me dice, oye, pero ya, si vamos a decir hay que hacer. Le digo, órale pues, entonces en vez de andar ideando 50 diferentes, vamos a idear uno y ya se lo hacemos porque ya tenemos la cabeza llena de ideas. O sea, nada más decir no funciona. Hacer es lo que funciona. Si el Señor nos dice en Deuteronomio 11:1 dice que guardes la ley todos los días, nos da una orden el Señor, ¿qué tenemos que hacer? Guardarla y obedecerla. Por eso es que Noé fue apartado, porque él le dio la ordenanza a Dios y lo hizo. El Nuevo Testamento nos habla de lo mismo. Nos vamos a Romanos 12:2. Romanos 12:2 dice, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, hay que cambiar de forma de pensar, hay que cambiar de forma de ver las cosas, de entender. A veces nosotros crecemos en un país o en un mundo que tiene unas influencias malas. Yo platico con gente, pues todo el mundo tenemos amigos en los trabajos, en la escuela, donde sea, ¿verdad? Todos tenemos amigos.
y no vienen aquí a la congregación. Y generalmente es la queja siempre, ¿no? Ay, es que esto y que el otro y que el país y que Peña Nieto y llegan las elecciones y todo el mundo se acuerda de los malos gobernantes que tenemos. Pero ¿saben cuál es el problema? El problema es que no han renovado su cabeza. Porque lo que ven en la tele, en serio, y este es un consejo, dejen de ver Televisa. Y no nada más porque las historias sean basura. Mira, las novelas todas en inglés, en español, en el ruso, en el idioma que ustedes quieran, siempre es el mismo cuento, ¿no? La pobre que se enamora del rico, que era la sirvienta, siempre, Cenicienta, siempre está la historia de Cenicienta, ¿verdad? Entonces que nos meten la idea de que cásate con un rico, a las mujeres, ¿no? Y de repente la tienen a la Thalía parada enfrente de la estatua de la Virgen de Guadalupe, llorando. Y ahí van todas las mujeres de México a llorarle a la Virgen de Guadalupe, porque piensan que se van a encontrar así a un rico que la saque de pobres. O sea, y es sí, así como dice, es subliminal, es la idea que tenemos, es la idea que es la mentalidad. Para nosotros poder estar en camino del Señor tenemos que quitarnos esas ideas tontas que tenemos. Ahí hicieron la película esa mexicana que, ay, ¿cómo se llama? Que están burlándose de Peña Nieto. ¿Cómo se llama? Una que acaban de salir el año pasado. La dictadura perfecta. ¿Sí la vieron? No, pues casi están viendo lo que está pasando ahorita con Anaí y su esposa. Esposo o futuro. Que dicen que ya no saben ni cuál es la mujer de los dos, ¿no? De manera burlesca lo hacen, ¿verdad? Pero es la historia de México y ahí va todos a tragárselo. Estamos como estamos, nos está diciendo Pablo, porque no renovamos nuestro entendimiento, seguimos pensando como antes. Llegan a veces la gente a la congregación con ideas católicas. Hay que renovar la mente, hay que quitarnos esas ideas que tenemos del anterior, dejar de meter conceptos e ideas romanas católicas a nuestra forma de pensar ya como criaturas nuevas. Nosotros podemos ver que en la palabra hablaba de que durante 120 años predicaba Noé la verdad. 120 años. Y me quedo pensando, ¿por qué tanto tiempo? O sea, si te tardas 120 años en hacer un barco, como que no eres muy bueno para construir barcos. ¿No se han pensado en eso? Pero dice la palabra que el Señor es tardo para el juicio, o sea, es misericordioso. Porque yo cuando yo había comprado un condominio allá en la zona del río, dijeron que en 2 años lo tenían, se tardaron 5, y yo dije, en 5 ya, oye, para cuando me lo entregues ya voy a estar viejo, ya para qué lo voy a querer. Imagínense Noé, 120 años. ¿Qué edad tenían sus hijos? Porque en la película esta de Noé se ven así muy jovencitos, pero que por lo menos tenían 120 años el mayor. ¿No creen eso? Porque pues dice, pues tuvo sus hijos y sus esposas y se tardó 120 años en hacer el arca, pues estaban grandecitos. Y yo me quedo, ¿por qué se tardó 120 años? En mi pensar era porque el Señor le estaba dando chance a la tierra de que se arrepintiera. Porque no estaban viviendo de acuerdo a sus preceptos. La santidad es precisamente vivir de acuerdo a los preceptos de Dios. No, de ninguna manera el Señor Jesús vino a cancelar esos. Vino a decirnos, miren, vivan de esta manera. El ejemplo del Señor Jesús es el principal. Lo vemos en Marcos 1:24. Dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. El Señor Jesús era el ejemplo a seguir. Él era el Santo de Dios. Ya sabían quién era. Inclusive podemos entrar en el tema de lo que es la personalidad de Jesús. Jesús aparece en el Antiguo Testamento cuando nosotros leemos que se aparecía, por ejemplo, a la mamá de Sansón. ¿Conocen la historia de Sansón? Todos se acuerdan que tenía el pelo largo y que estaba bien fuerte. Era como rockero con músculos. Pero no, era el resultado de una promesa que le hizo el Señor a su madre. La visitó. Dice que el ángel del Señor la visitó y habló con ella.
Inclusive tenía tanto miedo la mamá y el papá que dicen, vamos a morir porque hemos visto a Dios. A Dios mismo que le dio la ley a Moisés, que es el Dios santo de Dios. Los ángeles en hebreo se les dicen Bené Elohim o Melech Elohim. Bené Elohim significa santo o hijo. Bené o Ben es hijo de. Bené Elohim, a los ángeles se les dice Bené Elohim, hijos de Dios. Así en el hebreo literalmente hablando. Pero el Bené Elohim en mayúscula era el ángel. Aquel ángel de Jehová, el principal, el máximo de esos ángeles que se manifestaba, que parecían ángeles, que lo describían como un ángel de Dios. Y vemos en muchas partes del Antiguo Testamento que hablaba de ese Bené Elohim. Cuando vino el Señor Jesús en la tierra, por eso se le llamaba el Hijo de Dios, porque estaba diciéndole, este Hijo de Dios también es aquel Bené Elohim que veías en el Antiguo Testamento. Y a veces el problema es que no estudian la Biblia y no saben de quién hablaba. El hijo principal, el de mayúscula, Bené Elohim, que hablaba en el Antiguo Testamento, es este que está aquí, el Santo de Dios. Este mismo Bené Elohim. Ya lo reconocían, ya sabía quién era. Entonces, si ese Bené Elohim dio la palabra, o dio la Torá, o se manifestaba al hombre diciéndole que siga sus mandamientos, y le daba todas las promesas que le dio, ¿vino él a decir que no debemos de nosotros mantenernos en el camino? ¿Vino nada más a morir para que hiciéramos lo que queríamos? Que es la teología de la hipergracia. La que tienen gente como Cash Luna, que tiene gente como Kenneth Copeland, o que la tienen Joel Osteen, todos esos que nunca predican de pecado y nunca predican del Señor. Todo es piensa positivo y todo te va a ir bien. Y no hay problema que hagas lo que quieras, al cabo que ya murió Jesús en la cruz por ti. ¿Eso es lo correcto? Porque con el tiempo se ha desviado la iglesia a llegar a ese punto. El problema es, como decía, estaba viendo un video que decía, no estamos nosotros tampoco en el otro extremo, donde creyendo que por obras vamos a ser santos. Que dice el apóstol Pablo, dice, no por obras para que nadie se gloríe. Que es lo que el judaísmo tradicional hace. Estás bien con Dios mientras hagas todo lo correcto. Bueno, en parte sí tienes razón. Porque nosotros no podemos decir soy hijos de Dios haciendo todo lo incorrecto, sino demostramos que somos hijos de Dios haciendo lo correcto. Pero el hacer lo correcto no es lo que nos justifica, sino que es simplemente evidencia de que nosotros sí queremos seguir los caminos de Dios, de ser justos y rectos como lo era Noé o como lo era Lot. En 2 de Pedro, versículo 2, del 6 al 8. ¿Conocen la historia de Lot? Sí, todos lo conocen, ¿verdad? Era sobrino de Abraham. Dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Ya les estaba diciendo que era ejemplo para los que viven impíos. Así cuando de repente, que cayó el Popocatépetl está en erupción y se va a destruir el DF, ahí vayan al DF y no me digan que viven muy santos. Sí, el Sodoma y Gomorra un ejemplo para todas las naciones de la tierra. Lo que vivas, ¿ves lo que les pasa a la gente que vive mal? Dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. O sea que él estaba abrumado, él estaba harto, estaba enfadado. ¿Se acuerdan que decía mi mamá lo que México quiere es, queremos políticos buenos y justos y justicia? Pues están hartos de la corrupción. El problema es que ellos tampoco cambian. Y Lot, como era una persona que rechazaba el pecado. O sea, estaba tan lleno a su alrededor que él ya estaba hasta harto, cansado, abrumado, afligido, dice. Ya no, dice, afligía su alma viendo y oyendo los hechos de ellos, de Sodoma y Gomorra. Estaba cansado.
Nosotros podemos así de manera personal entender o saber cómo es que estamos en el camino del Señor. Así también es cuando nos harta el pecado o cuando nos enfada. Lo rechazamos, ¿verdad? Cuando uno está en el mundo, pues no pasa nada, está bien, está bueno, onda, yo le entro. Cuando uno se convierte en Señor, todo eso, ¿qué pasa? Nos enfada, nos cansa, lo vemos así como que incómodamente, igual como Lot lo hacía. Porque a final de cuentas lo que nosotros leemos en la Biblia son maneras prácticas de nosotros poder vivir en santidad. No sirve de nada los conceptos filosóficos si no hay maneras prácticas de llevarlas a cabo, ¿verdad? Nada más pura filosofía, está muy bueno el universo y a mí ¿de qué me sirve? Aquellos que nada más andan estudie conceptos y ideas, y eso de mí ¿de qué me sirve? ¿Sí? Vayan al colegio de la Frontera Norte, está lleno de ideas y conceptos y no sirve de nada el colegio de la Frontera Norte. Nada más está lleno de ideas y todo. Mira, es que filosofía, etcétera, de nada me sirve. Si no lo puedo poner en práctica, lo que me dices de nada me sirve. Entonces la Biblia hace eso. La Biblia te pone todas las ideas y conceptos y te dice cómo llevarlas a cabo para que sean efectivas en la vida de nosotros. Cuando nos dice, estaba afligido, podemos nosotros ver como Lot, si nosotros estamos igual que Lot, entonces nosotros quiere decir que vamos por buen camino, ¿verdad? Aquellos que eran, ¿cuántos de aquí? Bueno, no levantan la mano, pero los que eran borrachos antes de llegar a los caminos del Señor. Los que les gustaba unas buenos 5 paquetes de 24 de Tecate. Se la pasaban en el baño. Pero no, hay gente que sí, hay gente que yo tengo conocidos que se avientan unas que llegan con una hielera del tamaño de la bocina esa y se la acaban. En serio, se los digo, conozco gente así. Tengo amigos conocidos que no agarran la onda. Pero de repente cuando llegan a los caminos del Señor ven y dicen, híjole. Quiere decir que sí hubo un cambio, ¿verdad? O aquellos que les gustaba, o aquellos que eran adictos a las drogas. Quiere decir que hubo un cambio. O aquellas personas que eran bien ladronas, bien tranzas, bien en serio, y conocemos todos de eso, ¿verdad? Que llegaron a los caminos del Señor y se les quita. Yo conozco personas así que antes de ser creyentes eran bien malandros y vivían bien. Se convirtieron y se les quitó lo malandro y ya no viven igual de bien. Le digo, pues es que tienes que renovar tu mente. Tienes que cambiar tu manera de pensar. Y nosotros vemos que Lot se abrumaba, se afligía de esa forma de pensar y de vivir. Es lo que la Biblia nos enseña respecto a la santidad. Si nosotros queremos ser santos, nosotros debemos de cambiar el camino, guardar los preceptos de Dios. Y cuando los conocemos y los entendemos, el pecado nada más no nos va a llamar la atención. ¿Verdad? Porque ¿cuántos de aquí les gusta pasearse por la zona norte? Hasta fea está la mugre zona norte. ¿Verdad? La de aquí, me refiero a no a la zona norte de San Diego, esa sí está bonita. La zona norte centro de Tijuana. Le ponen luces y les ponen así que quiere que parezca Las Vegas, pero sigue estando re fea. Pasen de noche, de veras, pero pasen, no se queden ahí, pasen. O sea, no se paran en los altos nada más, pero se siguen. Pero quieren hacerlo parecer Las Vegas para que mira, para jalar más turistas. No, sigue habiendo un rechazo de la gente. Luego le dicen, es que eres intolerante, en pleno siglo XXI no tienes, no eres tolerante. No, yo no, ves que estoy yendo a tu casa a jalarte de las greñas, a hacerte cambiar. No, mi tolerancia llega a que yo no estoy tocándote la puerta diciéndote que no, pero yo no quiere decir que yo voy a ser partícipe en lo tuyo, ni quiere decir que te lo voy a aplaudir. Sino ¿qué hacemos? Oramos para que cambie la ciudad, oramos para que cambie nuestro país. Hace 20 años muchos creyentes oraban y oraban y oraban y oraban y oraban. ¿Y qué pasó? Cambiaron de gobernador por primera vez en 50 años, se cambió de gobernador en Baja California, de partido, y empezó a cambiar el estado. Muchos ni lo recuerdan porque todavía ni nacían o estaban muy chiquitos.
Pero empezó a haber cambios porque las iglesias empezaban a orar, se juntaban a orar. Ya estamos hartos del gobierno corrupto que tenemos, Señor, cámbianos. Y nos dio un gobernador, no era perfecto, no, pero nos dio el cambio que pedíamos. Pero hoy en día ya están todos pensando que vamos a traer a Marcos Witt, porque Marcos Witt es casi parece el emisario de Dios en la tierra, para los hispanos. ¿Verdad? Ya se olvidan de Dios y se acuerdan de Marcos Witt. Y si él lo predica, pues es bueno. Estamos mal. Nosotros debemos de marcar nuestro camino y nuestros pasos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y eso es lo que nos dice Salmo 119, versículo 104. Curioso, ¿no? El Salmo 119 es el capítulo más largo de la Biblia, en el pleno centro de la Biblia. O sea, cuando ven lo que le llamaban la gematria de Dios, o sea, los números, está interesante. Dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Cuando nosotros conocemos los mandamientos de Dios, conocemos la verdad, aborrecemos lo demás, el camino de la mentira. Cuando nosotros conocemos la verdad, aborrecemos el pecado. Tengo gente que dice, amigos que conocí, bueno, ese sí no le quiero decir amigo. Uno que dice, el que no tranza no avanza. Pues sabes que yo no tranzo y he avanzado más que tú. Y tú sigues en la miseria y yo no, el Señor cada día me bendice más. Porque dice que he adquirido inteligencia. Créanme, yo no era muy inteligente. O bueno, por lo menos cuando nací yo no sabía hacer nada más llorar y hacer del baño. ¿Verdad? Y cuando empezamos a leer la palabra, el Señor nos educa y nos enseña y nos dice qué hacer, qué no hacer. Tenemos un amigo que en el negocio de Usana, que es creyente, es hijo de pastores también. Dice, ¿sabe cómo le he hecho yo para adquirir sabiduría? Dice, yo me leo un capítulo de Proverbios cada diario. Y como tiene 31 capítulos, me alcanza para todo el mes. Porque de los mandamientos y de la palabra adquiere su inteligencia. Y esa inteligencia le da éxito y lo mantiene en el camino correcto. En vez de que sea una persona que anda buscando cómo aprovecharse de los demás, ha sido exitoso porque ayuda a los demás. Que es lo mismo que dice la Torá, o por llamarle así en hebreo, o la instrucción de Dios. Que ayudes a tu prójimo, que no seas tampoco, que no andes afligiendo a tu hermano, que no lo andes haciéndole tranza. De que si te va a comprar tu carro y tu carro sabes que vale $5,000, no se lo vendas en 10,000 porque sabes que tiene dinero y te puedes aprovechar de él. Sino ser justo. Y eso, decía el salmista, dice, me dio inteligencia y aborrezco el camino de mentira. En el momento cuando nos ofrecen algún mal negocio, alguna tranza, ¿qué sucede? Luego lo rechazamos, ¿verdad? Cuando llega un policía y nos infracciona porque nos pasamos el alto y te pide mordida, ¿cómo nos sentimos ya? Como que ya no sientes a gusto, ¿verdad? No, ¿cómo? A ver, oficial, todo se arregla, no se preocupe. ¿Verdad que sí no les ha pasado? A mí me han pedido. Ya me he pedido, le dije, bueno, yo traigo 20 pesos. ¿Te sirven los 20 pesos? No, ¿verdad? Entonces dame la multa. Y la mitad de las veces, como es injusta, te dejan ir. Porque aborreces el pecado. Pasó aquí por el siglo XXI que me fui mal y hago una vuelta así. Y entonces, porque los señalamientos están muy bien hechos, ¿verdad? Entonces, pues yo no me la vivo acá, pues me fui mal. Quise corregir y me paró una patrulla. Y nada más me paró para estarme pidiendo dinero. Y cuando se dio cuenta que no le iba a dar al rato, me dice, ya vete pues. Sí, pues no te voy a dar ni un quinto, ¿verdad? Porque aborreces eso. Porque al rato si le doy la mordida, ¿cómo le reclamo? ¿Y por qué los policías piden dinero? Porque hay gente que se los da. ¿Verdad? Entonces no podemos decir nosotros que yo soy santo y cristiano si ando dándole mordidas a todos por todo lo que hago. ¿Verdad? No voy a andar yo queriendo solucionar mis problemas de ilegalidades, dando mordidas. Entonces al rato que llegues al cielo, el Señor va a decir, oye, pues para todo dabas mordida.
Señor, ¿por qué me quitaste la prosperidad? No, porque no quiero que andes de tranza. Señor, la cuenta bancaria bajó. Pues sí, es que la das de tranza y yo no te voy a andar dando para que estés haciendo tus tranzas. Ya me imagino el Señor pensando de esa manera, ¿no? Cuando aborrecemos el camino de pecado es porque andamos en santidad. Así decía el salmista, eso le pasó a él. Miren, voy en la página 1 de 10. Pero vemos primera de Pedro y regresamos a primera de Pedro, versículo 1:19, respecto al Señor Jesús que nos ponía el ejemplo. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El Señor Jesús era sin mancha y sin contaminación. Nos mostró el ejemplo, cómo debemos de ser. Es decir, procurar ser como ese varón perfecto, como ese cordero. Es lo que nosotros debemos de... ¿Lo vamos a alcanzar algún día? Jamás. Pero debemos de nosotros buscar ser así. Inclusive salía una canción hace tiempo, What would Jesus do? No sé si y se convirtió en una frase muy popular en Estados Unidos. ¿Qué haría Jesús? Y tiene como que buen sentido, ¿verdad? Como que lógica. Bueno, si voy a hacer esto, ¿qué haría Jesús? Es el ejemplo a seguir. Si él seguía la ley, si él hacía todo, ¿qué haría Jesús en este caso? Si se me presenta una situación, ¿qué haría Jesús? ¿Cómo yo voy a mantenerme en santidad? Bueno, ¿qué haría Jesús? Luego nos pasa la situación y nuestra, vamos a llamarle conciencia, ya nos dice, nuestro espíritu ya nos dice, está bien o mal. Cuando dice la Biblia que Abraham escuchaba la voz de Dios, vamos a llamarle, escuchaba su conciencia, el Espíritu Santo cuando le hablaba a su espíritu, le decía, estás mal, estás bien. Cuando nosotros queremos llegar al cielo bien ante Dios y decir, no me patees al lago de fuego, yo quiero habitar en la eternidad contigo. La manera de nosotros mantenernos rectos con el Señor es guardando sus preceptos y sus mandamientos. ¿Y saben dónde empiezan? En Génesis 1 y terminan en el Apocalipsis 22. Es 22, ¿verdad? El último capítulo de Apocalipsis. Desde ahí, desde el principio hasta el fin, todo eso es. No es nada más los primeros 5 capítulos de la Biblia, es todo, desde el principio hasta el final, porque inclusive el Señor Jesús decía nuevo mandamiento, y Pablo les decía, les tengo un nuevo mandamiento, órale, porque no era nada más para el pueblo judío, era para todas las naciones de la tierra. Salimos de aquí, nosotros debemos de guardar, ¿qué? Los preceptos de Dios. Mañana vienen los preceptos, y nos podemos equivocar, y se nos va la onda, nos equivocamos, nos enojamos, nos hace enojar a alguien, se quiere aprovechar de nosotros y nos enojamos y nos decimos, y luego al rato nos arrepentimos y la regué, le pedimos perdón, ¿verdad? No vamos a ser perfectos, pero sí vamos a buscar y estar corrigiendo nuestro camino. Si nos equivocamos, nos salimos, nos volvemos a acomodar. ¿Y cómo lo vamos a saber cuál es el camino correcto? Leyendo la palabra y orando. Hace ratito dio palabra a nuestra hermana Vero. Dice, búscame diario, decía, ¿no es así? ¿Qué decía Levíticos que vimos, Deuteronomio 11:1? Diario. Todos los días decía, todos los días. No nada más en el Shabbat, no nada más en el domingo que nos reunimos aquí o en el viernes en la noche que venimos a los reuniones, todos los días. Porque de veras, si de 6 a 1... pues nos va a ganar el 6 días no, y un día sí, nos va a ganar los 6 días. Porque es más fuerte la influencia, es más continua, es más grande, es por más tiempo. Y nosotros somos, realísticamente hablando, somos nosotros un resultado de la programación que nos damos a nosotros mismos, con quién platicamos, con quién nos juntamos, con quién trabajamos, con quién hacemos nuestras actividades diarias, etcétera, ¿no? ¿Con quién? Por eso dicen que dime la frase mexicana, dime con quién te juntas y te diré quién eres, ¿verdad? Entonces, para nosotros mantener ese camino correcto, pues debemos de juntarnos más con gente que es del mismo pensar que nosotros. Por eso se hacen las coinonías. Las coinonías son para perder el tiempo, hijo. No, son para que nosotros tengamos comunión con los que piensan igual que nosotros. Para que esa sea nuestra influencia. Para que nosotros podamos salirnos de ese ambiente que nos está contaminando a diario y poder tener un ambiente más sano.
y no estar nosotros dejándonos programar por cosas que nos hacen daño. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos? Cuando hablaba la semana pasada, mamá, de supuestos hermanos que se aprovechan de los otros hermanos, pues dejen de juntarse con eso. Esos no son hermanos. Aquellos que llegan y te dicen, te piden dinero prestado y nunca te pagan, ese no era tu hermano, y a la otra que venga, pobre de ti, que le vuelvas a prestar. ¿No creen? Porque demostró que no es de confianza, por lo menos económica en ese momento. Y yo tengo una pensar personal mío. Si ocupa dinero, pues probablemente no conviene prestarle. Y si vale la pena prestarle, no ocupa dinero. Así pienso yo, por lo menos. Una persona que ocupa dinero, pues piénsala bien en prestarle. Y si la persona vale la pena prestarle, es porque probablemente no ocupa el dinero. Porque luego de repente llegan a la iglesia cada ratito, inclusive ni se dan cuenta, a veces llegan y los espera uno allá atrás sentado, hermano, quiero hablar con usted al final. Es que ocupo una ofrenda para ya cuando te llegan con el quiero hablar contigo al final es porque ocupan algo. Es que ocupo una ofrenda para esto y para acá y para allá. Bueno, ¿y en tu iglesia no te...? No, es que el chiste es acá. No, pues sí, acá. Como ven que tenemos techo, pues dicen que estos tienen dinero. No, pues todos estamos igual en la misma situación, ¿verdad? Ven que tienen piso. Ay, es que tienen dinero. No, tenemos piso. No dinero, piso. ¿Tienen un teclado? Sí, tenemos teclado. ¿Tienen dinero? No, tenemos teclado. No es lo mismo. Pero están navegando con la bandera de santos. No, hermano, la santidad se refleja en el actuar diario. ¿Y cómo vamos a reflejarlo? Guardando los preceptos de Dios. Lo mismo que hacía Lot, Noé, Adán, Isaac, Jacob, Moisés, Aarón, David, Salomón, Daniel, Sansón, piénsenle, Josué, toda la bola de los patriarcas y todos nuestros brothers, Job, todos aquellos en la palabra, Pablo, que agréguenle nombres. No eran perfectos, la regaban. Pedro le mochó la oreja a un centurión y el Señor se la volvió a pegar. ¿Qué te pasa?, le dice. ¿Sí? Y caminaba con el Señor a un lado de él. Espérate, ¿cómo andas mochando orejas? Espérame, el mocho orejas es otro. Ese viene después en México. No, tú cálmate, ¿verdad? Y agarra y todas nos ponían el ejemplo. Llegó el punto en que Pedro también escribía epístolas para darle el ejemplo. Decía, que debes de hacer esto, debes de pensar así, seguir estos pasos. Yo leo los evangelios y veo el personaje de Pedro y lo veo bien inmaduro, y cuando leo las cartas dije, ¡ay, cómo cambió! ¿Verdad? Cuando lo veo, ¿verdad que sí les hace? ¿Por qué? Porque empezó a caminar más en los caminos de Jesús. Porque antes era simplemente, probablemente un discípulo o alguien que nada más que practicaba la religión de su pueblo, el judaísmo. Algo muy frío, que nada más era de cuestión de ritos y de pórtate bien y haz esto y lo otro. Conoció al Señor Jesús, empezó a cambiar su vida. Cuando escribe las epístolas dices, esa es otra persona diferente. Es completamente diferente con su personalidad. En la lectura de lo que escribe en las dos cartas y lo que era en los evangelios. Era otra persona. Y cuando murió seguramente era todavía otra más. Fue transformado. Así fue como llegó a ser la persona que nosotros también queremos ser. Personas con defectos que buscamos todo el día. Porque a veces me incomoda a veces cuando oigo el extremo, ¿no? Que tienes que ser perfecto. No, espérate, pues está difícil. Espera, mejor me voy porque no voy a poder. Es difícil, es imposible. Porque si fuéramos ya no viviéramos en la tierra. Lo que somos humanos, somos falibles y tenemos que diario estar correteando, ser mejores.
pero a luz de qué, de la Biblia, no de lo que digan las opiniones de nadie, de lo que dice el Señor. Por eso les menciono Pedro. Pedro empezó de mochorejas y luego terminó diferente. Y nosotros vemos en Hebreos 12:14, para poder ver a Dios, nosotros dice Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin la santidad nadie va a ver al Señor. Y la santidad es, ¿qué? Como les decía, guardarse, apartarse del mal, del pecado, de las influencias del mundo, el amar el mundo, pues. El rechazar todo lo que es contrario a Dios del mundo, eso es el camino a ser santos, porque se apartas de él. Regresamos a la palabra Jodesh, que es puro. Dice, la definición es separación de lo común, lo inmundo, consagración a lo que es divino o sagrado, apartado del mal, ser diferente y ser puro. Eso es santidad. Apartarse de todo lo que es impuro. Por eso es que nosotros leemos la palabra y vemos toda hasta a Pablo dice, de todos yo soy el peor. Él lo reconocía, dice, porque él era asesino, él era de todos, dice, de todos yo soy el peor. Lo reconocía. Sin embargo, más de la mitad del Nuevo Testamento fue escrito por él. Y es la persona, inclusive cuando veo la historia del apóstol Pablo, veo cómo era de lo más despreciable y el Señor la agarró. No, espérate, es que a ti te ocupo, ven para acá. Yo me imagino cómo ha de haber pensado, yo porque ayer andaba matando a los que te seguían y ahora me escoges a mí, o sea, porque el Señor sabía lo que hacía. Él sabía lo que hacía. El otro día le comentaba a mi papá, qué interesante cómo el Señor escogió un fariseo que era estricto de la ley para escribir la mayoría del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque él sí la comprendía. Él comprendía el Antiguo Testamento también, que podía hacerlo entendible de la manera correcta. O sea, como cuando el Señor Jesús le decía, no guardas el sábado. Espérame, pues el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Le corrige a los maestros, supuestos maestros de su época, la verdad. Le dice, no, espérame, tú estás agarrando, cuando yo di el sábado no era así. Así es el sábado. Y cuando, ¿qué comer y qué no comer y lavarte las manos? Espérate, te estás yendo a otra cosa. El Señor Jesús los corregía. No, es así. Yo por eso cuando veo al apóstol Pablo, por eso lo agarra. No, es que él sabía ese extremo. Pero el Señor Jesús lo cambió para hacerle entender la verdad. ¿Qué era la ley o la Torá o qué era la instrucción que dio? Es para esto, de esta manera, cómo vivir. Y definía inclusive, así como el Señor Jesús, o como dice ahí, amar al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma. A ver, ¿cómo va? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Verdad? Y era la manera en que nosotros podemos decir, soy apartado para Él, haciendo eso. Y si lo amamos, vamos a rechazarlo del mundo y aceptarlo de Dios. Cuando se nos presenta una situación y es lo que debemos de hacer. Hey, Señor, ¿qué haría o qué diría tu palabra respecto a esto? Si nosotros la conocemos, vamos a saber. Y si no, preguntamos o lo buscamos o oramos o vemos qué es lo que nosotros debemos de hacer presentándose algo. Y esa es la manera en que cuando llega el Señor va a decir, bien hecho. Porque para eso te la di, y no te la dio la Biblia para que la tengas en el librero guardada, sino para que la leas y digas, y cada vez, y si no hiciste lo correcto para la próxima, ya sabes qué hacer. El Señor creo que es más tolerante con nosotros que nosotros somos con nosotros mismos y con los demás. Porque Él conoce nuestros defectos. Y Él sabe las burradas que vamos a hacer al ratito y mañana y pasado y el siguiente día. Y entonces por eso debemos de leer la Biblia. Cuando decía el hermano Michael Root, la quitó la Biblia, quitó todos esos 613 mandamientos. Los quitó. Quedaron anulados. ¿No? El no matar, el no transar, el no secuestrar,
el no blasfemar contra el Señor, el no robar, todo eso quedó echado fuera, ¿no? ¿Verdad? Sino es nuestro estandarte para medir la santidad, para saber nosotros si vamos bien o no con el Señor. Y el Espíritu Santo decía la profecía que en el nuevo pacto, el Espíritu Santo mismo también nos iba a traer a nuestra conciencia, va a escribir la ley en nuestras mentes y en nuestro corazón. Que nosotros vamos a saber, inclusive ya sabemos, hacemos algo bien o algo mal, luego sentimos así como que prende un foquito, ¿verdad? Que ya nos está diciendo no, sí, y luego lo encontramos en la Biblia. ¡Oh, lo que me pasó el otro día! Aquí está. ¿Nunca les ha pasado eso? De repente la están leyendo. ¡Oh, mira eso! Ya después te das cuenta que no era una vocecita rara, sino era el Señor mismo que te estaba hablando y diciendo dónde debías de hacer y cómo debías de caminar. Porque sin eso no podemos ver, dice el Señor. Por eso cuando decía el Señor Jesús, en los últimos tiempos van a decir, Señor, yo prediqué tu nombre y hasta sacaba demonios, porque los demonios salen en el nombre del Señor Jesús, no en el nombre del predicador, si es bueno o malo. Y va a decir, apártate de mí, hacedor de maldad. ¿Verdad que así dice? Vamos a hacerle la inversa. Vente conmigo, hacedor de bondad, de lo bueno, pues. Lo contrario sería hacedor del bien. O sea, no porque esté uno predicando, ni porque esté uno diciendo y sacando demonios. Ay, ya ves, ahí se ve. No, si hasta los malos van a sacar. Pero son hacedores de maldad. Hacedores de maldad, ¿cómo es la maldad? Porque no siguen los mandamientos o lo que dice el Dios que hagamos. Primera de Juan 3:4, ahí dice, el pecado es la infracción de la ley. No podemos nosotros andar pidiendo opiniones. ¿Qué dice la Biblia? Eso dice, pues eso se hace. Hasta mi mamá a veces lo dice, si un predicador dice algo, cuestiónalo a veces te sientes mal porque dijo algo que no está bien, ve qué dice la Biblia, porque también comete errores. ¿Qué dice la Biblia? Por eso la palabra dice, retened lo bueno y desechar lo malo, porque nadie es perfecto, nadie lo sabe todo, solo el Señor Jesús. Tenemos que buscar y corretear eso. Pero nosotros vamos a poder medir o caminar en santidad cuando guardemos los caminos del Señor. Y veamos el ejemplo perfecto de eso que era el Señor Jesús. Amén, hermanos. Entonces, si se quieren ir en el rapto y si quieren estar con el Señor, pues hay que ser santos. ¿Y cómo somos santos? No haciendo la maldad, haciendo el bien. Y el bien lo conocemos por medio de la lectura de la palabra. Y haciendo lo que dice que está bien y rechazando lo que dice que está mal. Amén, hermanos. Y pues con eso termino. No sé si hay alguna otra anuncio. ¿No? Bueno, entonces vamos a ponernos todos de pie para ser despedidos. Las parejas jóvenes al ratito. Es para la otra, así es cierto, pero que se tienen que poner de acuerdo con Vero, perdón, y Jaime. Y ustedes saben quiénes son, no se hagan. Todos saben quiénes son, ¿verdad? Y el viernes pues es la reunión mensual de Shabbat, para que no falten. Y ya estamos listos, ya se pusieron de pie todos. Vamos a cerrar nuestros ojos y hacer una oración. Padre Santo, te damos gracias por esta tarde que tú nos das, Señor, por tu palabra, porque tú nos enseñas, Señor, los caminos a seguir tuyos, Señor. Nuestro anhelo es estar en santidad, mantenernos santos y apartados para ti, Señor, y sabemos que la única manera de hacerlo es buscándote, leyendo tu palabra y conociendo más de ti, de tus leyes, tus preceptos, tus mandamientos. Sabemos que tú nos los diste por nuestro bien, Señor, y que lo que buscas, Señor, es la bendición para tu pueblo, así como bendiciste a Abraham por seguir tu ley, tu precepto, Señor. Sabemos que tú quieres esa bendición para nosotros, su descendencia. Te damos gracias, Señor, por la tarde. Te pedimos que nos bendigas en esta semana, Señor. Bendiga nuestro trabajo, nuestro descanso, nuestra escuela, nuestra familia, nuestra casa, Señor, nuestras posesiones, Señor, que tú nos guardes y nos cuides en todo lo que hacemos. Te damos gracias, Señor, por
por tu salvación, Señor, porque nos escogiste, Señor, porque estamos aquí. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los hermanos, estamos despedidos, nos vemos el viernes. Que Dios les bendiga.